De crecimiento. Has hablado ya bastante de crecimiento. Te iba a preguntar qué defiende el modelo crecentista, pero creo que es bastante evidente y que lo has desarrollado con claridad. No es tan evidente. Pues venga. Mira, cuando se habla de crecimiento se habla de dos cosas que son diferentes, ¿no? Y además a mí la gente me suele atribuir, digamos, al mando más ideológico del crecimiento, pero yo realmente, aunque lo veo inevitable, yo no estoy tanto en la cuestión ideológica. Entonces, como digo, hay dos conceptos que son diferentes. Uno es el decrecimiento del metabolismo en nuestra sociedad. Para mí esto sí que es inevitable y es consecuencia del descenso de la producción de combustibles fósiles. Es lo que has estado explicando antes. Claro. Entonces, esto va a pasar. Y está basado en el axioma de que hay límites físicos, que vivimos en un sistema definido. Y que además se está viendo ya, que decís que ya estamos empezando con ello, ¿no? Entonces, como es lógico, pues además las compañías desinvierten porque ya no ven rentabilidad y entonces ya estamos metidos en una curva de descenso que es irreversible, ¿vale? Entonces, una cosa es el hecho físico. Va a disminuir, está disminuyendo ya, la cantidad de energía fósil y materiales que llegan a nuestra sociedad. Hay un descenso del metabolismo, hay un decrecimiento del metabolismo. La otra cuestión es que cuando se habla de crecimiento se suele hablar más o menos de una cierta idea de cómo se tiene que abordar este otro problema, o incluso sin necesidad de que sea forzado por estas restricciones externas, realmente uno decide hacerlo para luchar contra el cambio climático, por una cuestión de justicia social, para acabar con un montón de problemas que genera el capitalismo crecentista, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso ya es ideológicamente motivado, ya es una idea, es un concepto, una manera de concebir la sociedad y demás, y bueno, yo en eso pues a mí me parece respetable como cualquier otra ideología, pero no es una cosa con la que yo me sienta identificado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay gente que podría decir, bueno, dentro de este paquete, que engloba esta parte de descenso, hay ciertos aspectos que no me gustan. Y es que, claro, dentro de lo que son las ideas decrecentistas, pues hay ideas que pueden ser más socialistas, comunistas, comunitaristas, o como lo quieras llamar, o hay gente que puede defender visiones más liberales, claro, efectivamente, porque al final, de hecho, no está en una situación de coalescencia ideológica, no ha convergido en una única cosa concreta. Entonces, está siendo un poco un paraguas, ¿no? Claro. Y hay gente que puede no sentirse cómoda porque, de hecho, las voces que yo creo que son más potentes dentro del decrecimiento, y en particular en el caso de España, pues tenemos a Carlos Taibo por una parte, y luego tenemos una perspectiva pues, más académica, pero también bastante activista, pues Giorgos Calis y Marian Vietro, o sea, gente que vienen del grupo de Joan Martínez Alier, de aquí de la Universidad Autónoma de Barcelona y demás, que bueno, pues que ellos dan un enfoque que es más académico, pero también tiene una componente que es realmente pues, de acción social y demás, ¿no? Vale, por lo tanto, tú te situarías o te autodenominarías decrecentista, pero en realidad científico, es decir, claro, a mí observador de los límites del planeta o del choque entre los límites del planeta y los diferentes pics de diferentes materias primas y la actividad humana, y ahí te quedarías de manera moderada o ¿no? Sí, sin entrar a considerar el tema de la... Sin tomar partido. Sin tomar partido. ¿Por qué? Porque permitiendo que cada uno después adopte la visión política que exactamente. le parezca Porque yo veo que dentro del paraguas, o sea, yo el decrecimiento para mí es algo inevitable. Sí. Y para mí tiene que ser transversal, es decir, igual que, digamos, en un momento determinado, pues el estado de bienestar es algo transversal y no es criticado por las distintas orientaciones políticas y demás, pues aquí yo digo el decrecimiento es una cosa que no debe ser contestada simplemente porque es un hecho, no se puede evitar, como que sale el sol. Sí, pero se acaba. Pero una cosa que es importante, precisamente por toda la complejidad técnica que está envuelta en esto, yo creo que hay mucho trabajo que hacer ya solamente desde el punto de vista técnico. Entonces yo justamente es aquí donde me quiero centrar, porque es que si ni siquiera tenemos las herramientas para transitar el camino que tenemos que transitar, no estamos aquí para decidir de qué color son estas herramientas o preferencias que ya son más personales, que son legítimas y que son importantes, porque al final acaban determinando el modelo de sociedad que tenemos, ¿vale? Pero es que antes de esto tenemos que saber por qué camino tenemos que tirar. Vale. Y ahí hay cuestiones vinculadas con eficiencia energética, con ahorro, con planificación de la producción, con un montón de cuestiones que hemos ido tratando, ¿no?, de perfil a lo largo de este rato. Vale. ¿Quieres entrar en ellas o no? A ver, yo creo que más o menos todo... Desde una perspectiva técnica, te hago la pregunta de manera formal. Desde una perspectiva técnica, ¿cuáles crees que son las principales piezas o herramientas que tenemos que aprender a utilizar para ir en alguna dirección? A ver, cuando hablamos de las cuestiones técnicas, digamos, hay varios niveles. Hay una cuestión que es meramente, digamos, más instrumental, más de la física, de ingeniería y demás, que es cómo hacemos para aprovechar mejor lo que tenemos. Entonces aquí pues hay toda una batería de cuestiones que van desde, pues qué sé yo, pues el tema de cómo se hace la electrónica, la manera de aprovechar los materiales, los diseños, de todo y tal.
Luego hay otra cuestión, una capa superior, que es más a nivel de técnica de innovación social, ¿no? Por ejemplo, pues el tema del reciclaje, abandonar la obsolescencia programada, modelos de consumo, etcétera, etcétera. Y habría una última capa que ya toca directamente con la capa política, y aquí es más o menos donde yo me detengo, pero ahí lo que sí que puedo decir es propuestas que yo puedo hacer o que yo puedo ver, que son, por ejemplo, pues un poco lo que hemos estado comentando en la conversación, el tema de la planificación, porque aquí ya es un modelo intervencionista, menos intervencionista, etcétera. Bueno, pues aquí hay temas que son importantes, y también el modelo de la gestión de los recursos, a quién se le asigna, a quién no, de qué manera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya estás entrando más en la cuestión de la ordenación política. Entonces yo creo que está bien plantear todos los posibles escenarios que son compatibles con los límites, y luego aquí un poco en función de eso escoger. Vale. Hay toda una corriente de pensamiento, por así decir, que intenta defender que se puede desvincular el crecimiento económico del consumo energético. El crecimiento económico y el consumo energético han ido históricamente a la par. Es decir, es difícil saber qué es causa de qué o consecuencia de qué, pero economía circular, desmaterialización de la economía, tasas al carbono, indicadores económicos de crecimiento que no tengan que ver con la producción, sino con el bienestar. Hay muchas tentativas teóricas y prácticas de intentar que decrecimiento no signifique en nuestras mentes algo negativo, sino sencillamente una transformación de la economía hacia, pues eso, nuevos indicadores, ¿no? No sé si lo he explicado bien. ¿Qué opinión te merecen todas estas tentativas o cómo te sitúas tú? Es que aquí de nuevo hay varias capas de cuestiones distintas, ¿no? Si hablamos de indicadores, los indicadores básicamente son como tomar la temperatura a un cuerpo, es decir, son variables de diagnóstico para ver dónde está, ¿no? Y qué es lo que nos dicen de ella. Claro, si tu objetivo es el crecimiento del PIB, si no crece, dices, uy, malo. Si tu objetivo es el crecimiento del bienestar de las personas y crece, pues dices, oye, esto es bueno. Entonces, el cambio de los indicadores es importante, sobre todo si se utiliza la lectura de los indicadores para dirigir las políticas, ¿vale? Pero luego hay otras cuestiones que van mucho más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, has mencionado el tema de la desmaterialización de la economía. Esto es una teoría que esto lo inició Ayres en los años 70 y básicamente propone esto, ¿no? De que cómo se puede incrementar, se puede mejorar la eficiencia energética y se puede mejorar la intensidad energética y material de la economía, como se ha observado en muchos países, de tal manera que tú produces un output económico cada vez más grande utilizando menos energía. ¿Qué pasa? Que la desmaterialización no sucede, o sea, a lo más que se llega a lo que se llama la desmaterialización débil, ¿no? Pero la desmaterialización fuerte no se ha visto jamás, y la desmaterialización débil, que dice, bueno, la desmaterialización fuerte sería, yo reduzco el consumo de energía y aún así aumenta el PIB. La desmaterialización débil lo que dice es, yo no gasto tanta energía, pero no reduzco su consumo, y el PIB, digamos, sube pues como antes o a un ritmo mejor, ¿no? Por desgracia, cuando uno analiza con más detalle los procesos de desmaterialización débil, parece que la influencia más importante es simplemente la deslocalización, que ha favorecido justamente la energía abundante y barata. Entonces, no hay ningún indicio razonable, y de hecho ahora existen ya unos cuantos tratados que hablan, por ejemplo, de esto, de que el concepto de desmaterialización no tiene sentido, incluso desde un punto de vista teórico, ¿no? Porque implica pues, ciertas contradicciones en la matriz de producción, bueno, en una serie de conceptos que son básicos en toda esta idea, ¿no? Bueno, sí, la idea de que la economía de los servicios de alguna manera es una economía desmaterializada. Lo que ocurre es que pero se aplica sobre las otras, ¿sabes? Exactamente, Entonces, claro, la observación no parece... Claro, porque la cuestión es, eso es algo adicional y no sustitutivo. Si fuera sustitutivo ya sería otra historia. Y en los sitios en los que se ha sustituido es porque se ha deslocalizado la producción en países más desarrollados, que se han ido más a los servicios, y claro, el paradigma sería pues el Reino Unido, sobre todo Londres, ¿no? Pues que es una city de los servicios financieros, ¿no? Gran valor añadido, pero muy poco consumo energético y tal. Claro, eso no lo puede hacer todo el mundo. Alguien tiene al final que fabricar las cosas que realmente consumimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, hablando de esto, otros temas tipo economía circular y demás... O sea, la economía circular, por intentar... claro, la economía circular lo que pretende es decir que puede haber actividad económica que quita consumo energético o consumo de recursos o impacto medioambiental, ¿no? De alguna manera es esto lo que pretende, que reciclar es una actividad que tiene un impacto neto positivo. En el caso de la economía circular, lo que se acaba pretendiendo es hacer algo parecido a lo que hacen, de hecho, en el planeta Tierra los ecosistemas, que es, o sea, si hay algo que recicla muy bien los materiales y energías, son, pues un árbol, por ejemplo, en general,
más que un árbol, un ecosistema, ¿no? Porque al final, para que sea funcional, necesitas animalitos que se encargan de ir haciendo cosas, distintas funciones, y al final necesitas todo un ecosistema que está vertebrado para que funcione, ¿no? Entonces, la idea de la economía circular va por aquí. Entonces, como concepto, lógicamente, es correcto. La cuestión es cómo se materializa. Pero, evidentemente, de cara a conseguir un sistema sostenible, lo que se necesita es esto. Entonces, estas economías, por sus características, son de estado estacionario. No son economías crecentistas, son economías estacionarias. Esto también es importante decirlo cuando uno habla de decrecimiento desde el punto de vista, sobre todo, de los movimientos ideológicos del decrecimiento. Lo que se está pensando es que tenemos que tener decrecimiento durante un cierto tiempo hasta llegar a un estado que ya podamos estacionarnos, ¿no? Que nos podamos quedar indefinidamente. Y al final los modelos que os acabarían planteando serían semejantes a los de una economía circular, ¿no? También teniendo en cuenta que por un problema de termodinámico ninguna economía es perfectamente circular, siempre son un poco espiraloides, o sea, siempre vas degradándote un poquito, pero la idea es que bueno, pues se degrade lo mínimo posible, se cierren los ciclos y que además en el fondo aquí no se trata de durar para siempre, sino por lo menos durante los miles de millones de años que le queda al planeta de existencia. Sería mucho. Sí, al final, yo iba a decir que claro, todas estas teorías no tienen en cuenta la entropía incluso de las mejores intenciones, por así decir, llevadas al ámbito de la economía. La economía circular pues, puede tener muy buenas intenciones y de hecho un impacto positivo, pero por el camino generará... La clave es la implementación, o sea, como concepto es un concepto lógico. La cuestión es cómo se implementa en la práctica. Y de nuevo aquí yo digo que las cosas no se pueden diseñar en el despacho, sino que esto hay que hacerlo realmente en el día a día. Pero, a ver, de hecho, más economía circular que la que hacían los payeses hace 100 años, por ejemplo, eso es muy circular. Pero podríamos imaginarnos un mundo en el que los indicadores económicos pretendieran, por poner un ejemplo, que la gente trabajara lo mínimo posible. Y en ese objetivo puede existir un modelo crecentista. Puede existir una sociedad que lo que pretenda es generar cada vez menos trabajo para el conjunto de sus miembros. Llega un momento que no trabajas absolutamente nada. Bueno, además, hay una dificultad. Pues en ese momento cambiarán los indicadores otra vez. Claro, pero te digo, no, yo creo que el problema fundamental con el crecentismo... Déjame insistir en este ejemplo, ¿no? En este caso. No podemos crecer en PIB, ok, pero Europa podría centrarse durante 100 años en pasar de 40 horas, de 45 horas o de 35 horas las que tenga cada país, de 40 a 28 o de 40 a 26 y que ese fuera nuestro driver económico. Claro. Y que eso nos uniera como sociedad. Eso estaría muy bien, pero el problema es qué pasa con nuestro consumo, porque seguimos necesitando consumir cosas. Sí. Entonces, al final también hay una cosa que está clara, mientras las empresas que producen los bienes de consumo, su objetivo sea seguir creciendo, porque hay una cosa que no tenemos que olvidar, incluso aunque no midiéramos el PIB, si los estados no midieran el PIB, pues lo medirían consultoras privadas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de una inversión capitalista le interesa saber cómo evoluciona el PIB, porque está dando una medida de cuál es la ganancia media de la inversión en ese país, sí. Porque es la media del crecimiento de ese país, ¿no? Y te da una idea también de la seguridad del retorno de la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, mientras tú mantengas un modelo de inversión basado en interés compuesto, etcétera, se seguirá midiendo el PIB y seguirá habiendo presiones crecentistas. Entonces, el cambio, la superación del modelo crecentista implica en buena medida un cambio muy radical del modelo financiero, si no, no es posible, ¿no? Vale.